el único propósito de tu palabra es conocerte a ti, conocer la verdad, amar tu justicia, lograr abrazarla al punto de que no sea una ley, sino que sea un deleite, sino que la veamos como lo correcto, como lo que necesitamos, como lo que nos nutre. Sabemos que este estudio de estos versículos de la carta a Romanos puede ser de edificación para nuestro conocimiento de tu verdad. Gracias te damos y por este grupo hermoso que tengo la oportunidad de compartir. Te damos gracias de Jesús. Amén. Y ahora sí comenzamos. ¿Todo listo? Dale. Listo. Vamos a leer Romanos del capítulo 1, versículo 18 en adelante. Tenemos que saber que Pablo hace la iniciativa, me imagino que ya estudiaron un poquito el contexto de la carta, con deseos de viajar a Roma, no podía viajar a Roma, le estaba dando a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, y sabemos que por la carta habían problemas en cuanto a la verdad de la salvación. Hay algunos versículos, hay capítulos muy fuertes, como el del 7, el 8, el 9, el 10, que se centran principalmente en el asunto de salvación, de soberanía, y toda la carta de Pablo posiciona a Dios como el Dios soberano. De hecho, comienza hablando de que el evangelio le pertenece a Dios, ¿sí? El evangelio de Dios, él llama el evangelio de Dios, también lo llama en otras ocasiones el evangelio de Jesucristo. También lo llama mi evangelio. Pablo llama al evangelio, lo llama como el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, mi evangelio. Quiero que sepan que esto va a ser un estudio, no es una prédica. Así que no esperen que yo me ponga como un predicador, hoy soy más maestro. Dale. Así que quiero hacer énfasis en el título de este segmento. Obviamente sabemos que el título fue anexado después, ¿no? Las cartas no tenían versículos, no tenían capítulos, eran escritos. Pero claro, después con el tiempo se fue y se fue separando por versículos para que nosotros podamos encontrar dónde está exactamente el versículo. Y asimismo los títulos fueron definiendo la temática, y si no tuviéramos versículos y no tuviéramos capítulos en la carta de Romanos, la entenderíamos como un único mensaje. Por eso no podemos decir que es un libro histórico donde cuenta un acontecimiento o un libro donde cuenta días diferentes de la vida de Jesús. La carta de Pablo es un mensaje único enviado a la iglesia de Roma. Si quitamos los capítulos y los versículos y la leemos de corrido, entenderíamos mucho más completo el mensaje, que es, por ejemplo, uno puede leer todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Pero no entendiste nada de todo el contexto, o por ejemplo, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, eso no está acá, pero, o cuando dice el evangelio es poder, ¿no? Y entonces uno lo agarra ahí, pero no entendiste todo el contexto. Y el versículo 18 del capítulo 1 comienza posicionando al hombre donde el hombre tiene que estar para que podamos entender la grandeza de todo lo que nos está hablando la carta. Obviamente Pablo en el capítulo, antes de llegar al versículo 18, hace una introducción diciendo que él desea viajar a Roma, habla muy bien de la iglesia en Roma, habla de qué deseo tenía de compartir con sus hermanos, y después en el 16 empieza a hablar del Evangelio. Y cuando empieza a hablar del Evangelio, en el versículo 18 pone en claro dónde está el hombre y dónde está Dios. Y eso es una de las cosas más importantes que yo puedo resaltar de los versículos que vamos a leer hoy. El título de este pasaje se llama La culpabilidad del hombre. Y eso es lo primero que hay que saber. El hombre es culpable, ¿sí? El hombre es culpable y ustedes tienen que sentirse culpables. ¿Por qué culpables? Hoy en día, en las iglesias, para evitar no hacerse culpable al ser humano, le echan la culpa al diablo o a los espíritus o a las situaciones, ¿no? Cuando le quitamos responsabilidad al hombre
yo me quito la responsabilidad y, por ejemplo, mi ataque de celos se lo asigno a un espíritu de celos, ¿no? Atención, porque esto pasa. Cuando yo no quiero asumir que soy un envidioso, para que me liberen de una envidia, que yo soy víctima. No, el hombre es culpable. La Biblia habla de que del corazón salen los malos pensamientos, las malas intenciones. De hecho, Santiago lo dice bien claro. ¿De dónde vienen las guerras? ¿El diablo las provoca? No, salen del corazón del hombre. Entonces, el pasaje comienza con el título claro, y si no lo entendemos, no vamos a entender nada. El hombre es culpable. Dios no es culpable. Dios no tiene la culpa de nada. Dios está excluido de todo esto que está pasando en mi corazón. Obviamente hay muchas discusiones acerca del asunto de la eternidad, ¿no? Bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué permitió que la serpiente? ¿Y por qué puso un árbol? ¿Y por qué un fruto? ¿No? Uno dice, bueno, Dios provocó el pecado. No, tenemos que sacar a Dios de la ecuación. Dios no es autor de la maldad, Dios no planificó el pecado para el hombre, Dios no planificó la caída, Dios no puso el árbol para que el hombre caiga. Podemos discutir ese asunto cuando ustedes quieran, cuando hablemos de Génesis, cuando hablemos del plan de salvación, podemos hablar perfectamente de eso, y hay respuestas no escritas, pero cuando leemos la Biblia en contexto, de pronto se aclaran muchas dudas. Pero bueno, vamos a leer algunos versículos para posicionar al hombre culpable y a Dios limpio de esto. Comenzamos con Deuteronomio 32, 5. Vamos a leer mucha Biblia hoy. Deuteronomio 32, 5 dice, la corrupción no es suya, hablando de Dios, de sus hijos es la mancha. ¿Ok? Deuteronomio lo dice claro, la corrupción no es de Dios, es de los hijos la mancha. Eclesiastés 7:29 también lo dice. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, escribe el autor de Eclesiastés, 2 puntos, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Saca a Dios de la ecuación. El hombre es culpable. El hombre es responsable de su maldad, de sus pecados. Ni siquiera podemos echarle la culpa al diablo en esta situación. El diablo es el que tienta, el hombre es el que decide, ¿no? Job 4:17, un versículo que agregué hace unos minutos, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No. El hombre tiene su justicia contaminada. De hecho, en Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, es importante dejar en claro que el título de lo que vamos a estudiar hoy posiciona al hombre como el responsable y el culpable de todo el pecado. Dios es santo. Si no entendemos esto, no vamos a entender tampoco la ira de Dios. Vamos a hablar de este asunto importante acerca de la ira de Dios y vamos a quitar la imagen que tenemos de Dios irascible, ¿sí? Para poder entender todo lo que vamos a estudiar hoy, tenemos que, como base, limpiar la base donde estamos parados en cuanto a lo que entendemos como verdad o como credo. Acordate que cada uno de nosotros tiene un credo. ¿Cuál es el credo? El credo es el fundamento de nuestra fe. Lo que aprendimos, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que dijo el pastor favorito que sigo todos los domingos en YouTube. Yo voy formando mi credo y en eso creo, y nadie me puede mover de acá. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Biblia? No, porque lo dijo el pastor tal el domingo en la iglesia de millones de personas. O sea, tenemos que fundamentar nuestra fe en lo que está escrito y no en lo que dice un pastor, un predicador. Y eso yo lo enseño siempre en la congregación. Ustedes no crean solamente en lo que yo hablo, asegúrense de que lo que yo hablo esté fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, este es el punto principal de nuestro estudio en esta tarde. Nosotros somos culpables, el hombre es culpable de sus pecados, y el valor de esa culpabilidad. Yo ayer puse un escrito en Instagram porque estabas leyendo este tema.
y puse, el valor de nuestra culpabilidad va en aumento a medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, yo voy conociendo más la palabra y me voy dando cuenta que en realidad soy más culpable de lo que yo creía, ¿ok? Romanos 7 lo dice muy claro. Pablo dice, yo no sabía lo que era codiciar hasta que leí no codiciarás. Pablo lo dice, yo cada conozco algo glorioso de Dios y conozco algo terrible de mí. Esa es la ecuación perfecta para estudiar la palabra. No podemos buscar algo bueno de Dios y algo bueno de mí y no ser amonestados por la palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo que la escritura es útil, usa todos verbos de acciones de corrección: instruir, corregir, redarguir y enseñar. No dice nada de validar o de motivar. No, no, no. La escritura es útil para yo parecerme más a Cristo. Necesito conocer cuánto no me parezco a Él. ¿Entienden? ¿Cómo tú vas a decir, no me parezco a Él, si en realidad no sabes cuánto no te pareces a Él? Por eso la culpabilidad del hombre, entender la culpabilidad del hombre es algo que también es parte de su misericordia. Y quiero hacer un paréntesis antes de entrar en el primer versículo. Chicos, que nos sintamos culpables de nuestros pecados es glorioso, ¿sí? No es algo malo, es algo glorioso. Porque hay compañeros que seguramente, amigos tuyos de la escuela o de donde los conoces, que hacer algo, supongamos, mirar un video pornográfico, tú te sientes mal por ver un video pornográfico, te sientes culpable y te sientes responsable, y ellos no. ¿Qué te hace diferente a ti? ¿Por qué tú tienes que pasar por esta crisis de culpabilidad y ellos no? Bueno, la crisis que tú tienes por ver un video así es parte de la misericordia de Dios, porque si no te sintieras culpable, entonces no requerirías de la gracia y el perdón de Dios, como hay otras personas que no les interesa, y Romanos 1 lo dice, ellos no quisieron la corrección, no les importó. Ahora, nosotros nos sentimos culpables por dos razones. Primero, lo vamos a ver, por nuestra conciencia, y segundo, porque el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios, también lo dice Romanos, y que no pertenecemos a este mundo. Entonces que la culpabilidad del hombre está en dos etapas. Está en la etapa normal de toda la creación y también en los que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, que vamos cada vez viendo que el pecado abunda y sobreabunda la gracia, ¿sí? Nunca va a abundar el pecado y la gracia no. Por eso dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ¿cómo puede sobreabundar la gracia si no abunda el pecado? Yo no me quiero reconocer pecador, entonces nunca va a poder sobreabundar la gracia. Cuanto más abunde el pecado, cuanto más yo me declare culpable, más voy a alabar al Señor por su gracia sobreabundante. ¿Cómo vamos a cantar a Dios dando gracias por su gracia si no reconocemos que somos culpables? Entonces, qué importante es que en nuestro fundamento nos sintamos culpables y digamos, yo soy responsable de mis palabras, de mi inclinación hacia el pecado, yo soy culpable. Entramos ahora sí en el primer versículo 18. Ok, tengo algunos versículos, no sé si quieren que los leamos. David dijo en el Salmo 19, versículo 12, Salmo 19, versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, David, él se quería sentir culpable en avance. Él decía, déjame saber los que no conozco todavía. Hay cosas en mí que me deberían de hacer sentir culpable y todavía no las conozco. Esas cosas, líbrame en avance. Si el día de mañana me doy cuenta que lo que yo estaba hablando era pecado o era algo que te ofendía, pues perdóname hoy por lo de mañana. O sea, es increíble cómo David entendía la doctrina de la depravación total, clarísima, aún siglos antes o años de que aparezca el plan revelado, el plan de salvación por medio de Cristo. Vamos a avanzar.
Vamos a avanzar, porque iba a leer más versículos, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Versículo 18. Y este pasaje no se refiere a cristianos y no cristianos, ¿ok? No vamos a leer ahora acerca de los cristianos y los no cristianos, del género humano, el género caído, ¿ok? Cuando leamos esto, vamos a involucrarnos en esto. Todos nosotros caemos en este análisis que está haciendo Pablo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, el concepto de la ira de Dios lo tenemos muy mal instalado en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de reacciones. La ira de Dios no es una respuesta, no es una reacción de Dios como la tenemos vos o como la tengo yo. Vos sos una persona que reacciona con ira. Bueno, Dios no. Dios no reacciona con ira. Su persona. Estamos hablando de la persona de Dios y este punto es muy importante que lo entiendas y lo vamos a leer y te lo voy a enseñar. Porque es hermoso conocer a Dios como Él es y no como yo creo que Él es. La ira de Dios es en respuesta a quién es Él. Él es santo, Él es justo, Él es recto y verdadero. ¿Ok? Pongan atención. Él es santo, Él es justo, Él es recto y verdadero. ¿Sí? Pablo está hablando de que este es el evangelio de Dios. ¿Ok? Entonces está hablando de la persona de Dios y cuando empieza la ira de Dios se revela, no está hablando de que Dios en un momento se enojó. Claro, la Biblia dice en versículos, se encendió la ira de Jehová y Dios tuvo una reacción como si fuera que Él es una persona con emociones. Y quiero que pongan atención a esta forma de estudio, tiene que ver con la hermenéutica y con cómo leemos la Biblia. Y si quieren, ahora sí abrimos micrófonos y si quieren hacer una pregunta, pero voy a dejar un poco mis notas y explicar esto. La ira de Dios es en respuesta a su persona, ¿ok? Él no tiene ira porque hicimos algo y lo hizo enojar de pronto, no. Él es santidad y Él es fuego consumidor. Es una cosa y es la otra. No es que Él es santidad y de pronto se le ocurrió enojarse. No, Dios nunca cambia. La Biblia dice que es inmutable, es que nunca cambia. Él no cambia de parecer, Él no tiene una emoción del momento y decide enojarse. Es parte de quién es Él. Te lo voy a dar de esta forma. Yo, por ejemplo, no soporto las aceitunas, no las puedo comer. Mi cuerpo las rechaza. A veces me hacen una empanada y tiene una aceituna y se la quito, pero la carne que estoy comiendo de la empanada que estaba pegada a la aceituna, automáticamente la escupo, porque es una reacción mía, no me gusta la aceituna. Bueno, Dios rechaza el pecado, ¿ok? No es que Él decide escupir la aceituna, es su persona, su forma, rechaza el pecado. La ira de Dios es la respuesta de quién es Él al pecado, ¿ok? Él no decide en un momento ponerse así. Te voy a poner un ejemplo. Voy a leer así mis notas. Normalmente nos inclinamos a pensar que Dios tomó la decisión de enojarse o que cambió de estado de ánimo. La palabra enojo, como está escrita en esta ocasión, la palabra ira, tiene en el griego orgé, que es indignación invariable. Invariable, ¿ok? Dios no cambia. Él ama la rectitud, él ama perfectamente y aborrece perfectamente, ¿ok? La falta de rectitud, la falta de justicia se enfrenta automáticamente a su ira, ¿ok? A un salmo que lo dice, ahora voy a volver al tema porque estoy leyendo versículos para luego volver a explicarles mejor el concepto de quién es Dios. Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad.
Esa es su persona, ¿eh? No son decisiones de Dios. No es que Dios decide amar y decide aborrecer, no. Él es así. Él ama y aborrece. Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo aborrece. No es que Dios decide aborrecerlo, Dios aborrece el pecado. Es su forma, en otras palabras. Ayer leía a la noche un escrito de Agustín de Hipona que decía, el hombre nunca se escapa de Dios, nunca se escapa de Dios, simplemente cambia de caer en su amor para caer en su ira. El hombre no puede ocultarse de Dios, simplemente está o bajo su misericordia o bajo su ira. Dios no cambia, Él es amor y Él es fuego consumidor. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Hay ocasiones en la Biblia donde Dios está tratando de enseñarles esta verdad a las personas a las que llama, ¿ok? Y esto es un ejercicio espectacular. Por ejemplo, a Moisés dijo, quita tus zapatos, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Dios acaso tenía ganas de consumir a Moisés? No. Él está diciendo, Moisés, tú eres un hombre pecador, yo soy un Dios santo y puro. Y porque estoy tratando de enseñarte esta verdad, quítate los zapatos para que la entiendas. De hecho, hay una situación en Éxodo, en el capítulo 4, luego de llamar Dios a Moisés. Escuchen esta situación para que entiendan el concepto de quién es Dios y que Él no decide ser fuego consumidor, Él es fuego consumidor. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés no estaba circuncidado. Moisés se había criado en el palacio. Y el capítulo 4 dice que cuando Moisés baja del monte, en el capítulo 4 dice, aconteció que en el camino Jehová salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Y uno dice, lo acabaste de llamar para que vaya a liberar al pueblo y ahora sale a matarlo. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a Dios enojarse. No, Moisés no estaba circuncidado. Y Dios no cambia. Y Dios quería que la señal del pacto sea la circuncisión. Por lo tanto, aquel que no esté circuncidado va a caer consumido bajo el juicio de Dios. Y Dios no llama a Moisés para luego después meterlo en un aprieto. Él no cambia. Entonces el versículo 25 dice, Séfora tomó un cuchillo afilado y cortó el prepucio y lo echó a sus pies, ¿no? Y dijo, ahí está, ahí lo tienes. Y la ira de Dios se calma. No fue la única situación. En el capítulo 19 de Éxodo, Dios le está diciendo a Moisés, tráeme los varones más inteligentes que tenga al pie del monte, donde estaba el fuego de Dios, ¿no? La gloria de Dios. Y en el capítulo 19, versículo 24, dice, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas a los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite, no sea que haga yo estragos en ellos. O sea, Dios quería que vengan, pero como Dios es una persona santa, que ama la santidad y aborrece la injusticia y el pecado, les está diciendo a Moisés, no traspasen eso porque van a caer consumidos. Dios está enseñándonos que Él es fuego consumidor y justicia. Es justo. A Jeremías también se lo dijo. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Dios está diciendo, Jeremías, necesito que ustedes se circunciden el corazón, porque si no, mi ira, no es que yo quiera consumirlos, es que yo soy santo, soy fuego consumidor también, soy recto, y como soy recto, mi ira cae sobre todo el pecado. Por eso la ira cayó, nuestro castigo cayó sobre Cristo. O sea, tenemos que decir, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La ira de Dios es satisfecha en Cristo. Y en este pasaje cuando dice, tengo muchos versículos más que hablan acerca de esta verdad, si quieren para tener ahí acerca de la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿por qué? Porque la ira es satisfecha en Cristo, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No porque a Dios se le ocurre hacer malo y castigar a las personas, sino porque Dios es justo, y el que no cree en Cristo no está bajo
el sacrificio de Cristo, automáticamente bajo la ira de Dios. ¿Ok? Efesios 5:6. Que nadie engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y los hijos de desobediencia también lo dice Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los que no obedecen al Evangelio están bajo la ira de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8 también lo dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Están bajo la ira de Dios. Romanos 2:5, más adelante en la misma carta, lo dice de esta forma. Por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense cómo me encanta, porque nosotros a veces pensamos que Dios se enoja de pronto conmigo y Él no cambia. Él no cambia. Él es enojo y Él es misericordia. Los que cambiamos somos nosotros. Pero cuando hablamos en este versículo de que la ira de Dios se revela desde el cielo, está hablando de que Él siempre ha sido así. Él siempre ha sido así en su justicia. Él es fuego consumidor y la ira ha estado sobre toda la humanidad hasta Cristo, cuando Cristo vive una vida piadosa y recta y complace a Dios, como no lo pudimos complacer nosotros. Ahora, en Él nosotros estamos satisfechos. La ira de Dios cayó sobre Cristo, por lo tanto, todo el que está en Cristo es librado de la ira de Dios. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Ok? No sé si alguno quiere hacer una pregunta hasta acá. Puedo hablarles de un asunto importante acerca de cómo Dios quiso comunicar al hombre esta verdad. Nosotros a veces vemos en la Biblia, la Biblia dice que Dios no cambia, ¿okay? Que Dios es inmutable. Esto significa que no tiene estado de ánimo. Él es fuego consumidor, Él se regocija sobre nosotros, Él se complace con los que aman la rectitud, pero Él también aborrece, Él también hace silencio. Él no cambia, él no decide, no improvisa. Cuando la Biblia dice en Génesis 6 que Él arrepintió, en realidad se arrepintió. Él no se puede arrepentir. Él es soberano, Él es eterno. Él siempre supo, él sabe todo, Él es atemporal. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia que pareciera como que nos está diciendo que dicen versículos, de pronto se encendió la ira, o cuando Dios advierte de Él mismo, dice, no lo hagan porque si no mi ira se va a encender. Él podría haber dicho, no lo hagan porque yo estoy encendido contra los que hacen eso. No, lo que está tratando de enseñarnos la Biblia es la forma en la que el ser humano puede comprender de Dios. Y quiero que entiendan que la Biblia habla con un mensaje antropomórfico para que lo entendamos. Por ejemplo, Dios es invisible, ¿ok? Dios es invisible, la Biblia, y lo vamos a ver más adelante también si nos da el tiempo. Pero sin embargo la Biblia dice que tiene manos, que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene cabeza, que tiene pies, que tiene alas, ¿no? Que tiene sombra, pero Jesús dijo, Dios es espíritu, ¿ok? Pero ¿por qué la Biblia está diciendo que tiene una forma para que nosotros tengamos una confusión? ¿Es invisible o tiene manos? ¿En qué quedamos? Bueno, lo que pasa es que el mensaje antropomórfico está escrito para que lo lea el ser humano. El ser humano tiene que leer algo de modo que pueda entender algo. Dios me ama y me protege de la forma tal como si fuera un ave con plumas que me protege bajo sus alas. O Dios me cuida como si tuviera manos y me cubre bajo la palma de sus manos. O sea, yo no pudiera entender de qué manera Dios me ama si la Biblia no lo explicara la forma que yo lo puedo entender.
porque es incomprensible Dios. Entonces, por el mensaje antropomórfico que trae la Biblia acerca de la forma de nosotros para que entendamos en forma humana la magnitud en la que Dios nos ama. Ahora, también esta forma de expresión bíblica habla de las emociones de Dios a medida que yo las pueda entender. Dios es inmutable. Pero ¿por qué la Biblia dice que Dios se arrepintió si en realidad no se arrepintió? Bueno, porque cuando yo le pregunto al escritor, ok, ¿Dios se enojó? ¿Dios está enojado con el ser humano? ¿De qué forma está enojado? O sea, ¿como muy enojado? ¿Como demasiado enojado? Y el escritor me diría, está enojado al punto de como si se arrepintiera de haber creado a la humanidad. A esa magnitud Dios está enojado con el pecado. Entonces yo digo, o sea que Él en realidad no es que se arrepintió, es que Él quiere que yo entienda que su enojo contra el pecado es como si Él estuviera arrepentido de haber creado a la humanidad. ¿Sí entienden? Entonces, cuando hablamos, y esto tiene un nombre en teología, y lo había estudiado esta mañana, se llama lo tengo acá escrito, antropopatismo, lo pueden buscar. Habla de Dios como si tuviera emociones humanas. Antropopatismo, cuando habla de las emociones de Dios, como si tuviera emociones humanas para que yo, humanamente, pueda entender la forma en la que Dios es a medida de